El Señor los bendiga. Muy buenos días, tardes, ya. Muy buenas tardes a todos ustedes. Como les comenté la semana pasada, el día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con lo que el mundo o lo que los países en general, la mayoría de ellos, celebran, recuerdan, y algunos, entre comillas, recuerdan, porque no precisamente recuerdan eso. Pero bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema alusivo al nacimiento del Hijo de Dios. Seguramente muchos de ustedes y muchos de nosotros aprovecharemos la oportunidad para estar con familiares, amigos, conocidos, reunidos, y definitivamente es una oportunidad que nosotros podemos aprovechar para redireccionar o para direccionar bien los propósitos de reunirnos en estas fechas. Sabido es, estoy seguro que la mayoría de ustedes sabe y está consciente que bíblicamente no se puede sustentar el hecho de que el Hijo de Dios haya nacido en estas fechas. Lo sabemos, lo tenemos claro. Sin embargo, es un hecho de que sí, muchas personas en estos tiempos de alguna manera recuerdan, de alguna manera tocan el punto del nacimiento del Hijo de Dios. También es muy cierto que muchas personas para nada se acuerdan de él, ¿no? O muchos toman el pretexto nada más para darle rienda suelta a sus pasiones o a lo que hemos estado estudiando en la Escritura, ¿no? Como su carne, su viejo hombre. También eso es muy cierto. Pero bueno, el hecho de que muchos no lo hagan o muchos no se acuerden del nacimiento del Hijo de Dios, o el hecho de que muchas personas lo tomen como pretexto para su pecado, también es cierto que nosotros sí podemos aprovechar tiempos como estos para predicar el Evangelio, para dar conciencia a las personas acerca del verdadero significado del nacimiento del Hijo de Dios, o de la Navidad, o de la Natividad, que es lo que significa. Entonces, y también para nosotros, amados, si bien es cierto que nosotros sabemos que no nació en estas fechas, es un hecho real e histórico que sí nació. Y esa es la razón por la cual el día de hoy y todos los domingos iniciamos alabando a nuestro Dios, porque Dios en su misericordia y en su gracia por esta humanidad perdida envió a su Hijo Jesucristo a nacer. Es un hecho que nació, es un hecho que vino a esta tierra, y es un hecho que a través de eso nos vino a dar salvación y perdón de pecados. Y en esto es donde yo me quiero enfocar, en el hecho histórico, en el hecho real del nacimiento, no precisamente en las fechas. Si me acompañan en su Biblia, por favor, a el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Vamos a leer del verso 8 al verso número 11. Dice así la palabra de Dios. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice verso 11: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Yo quiero hoy hablar con ustedes de por qué Jesús tuvo que nacer. ¿Por qué Jesús tuvo que nacer? Vamos a ver algunas de las más importantes razones por las cuales Jesús tuvo que nacer. Aquí en este pasaje el ángel está anunciando a varios pastorcillos, a varios cuidadores de ovejas, que ese día había nacido. Y él es muy específico y él es muy claro en el anuncio. Primeramente les dice que les va a dar una noticia que traerá mucha alegría a muchas personas. Y esa noticia es: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude hoy. Padre, primeramente te agradecemos por la oportunidad de reunirnos a ser instruidos por tu palabra, pero más enfáticamente queremos agradecerte por Jesucristo a quien enviaste. Porque lo que estamos leyendo es el anuncio de tu gracia y de tu misericordia para con un pueblo perdido, para con una raza caída. Señor, gracias por Jesús. Gracias por el Salvador que tú enviaste. Padre, te pedimos que nos ayudes a entender en el corazón, por el Espíritu, las razones por las cuales enviaste a Jesús a nacer. Las razones por las cuales Jesús tuvo que venir a esta tierra y nacer. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y que en eso nos gloriemos. En el nombre de Jesús pedimos esto, Señor. Amén. Verso 10 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Si bien es cierto que aquí los ángeles estaban anunciando mucha alegría por la noticia del nacimiento de un Salvador, también es cierto que al día de hoy, después de muchísimos años, y después de que año tras año se recuerda, se hace alusión a este nacimiento, al nacimiento del Salvador, la realidad es que hay muchas personas que no se gozan con esta noticia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hay gente que no se goza, que no se llena de alegría, que no le llena de alegría. Supuestamente estas fechas son de mucha alegría, pero es una alegría no por esta noticia grandiosa, no por esta noticia bendita. Para algunos están alegres porque reciben el dinero de su aguinaldo, reciben algunos ahorritos que hacen por ahí, que bueno, todos sabemos que esa alegría les dura mientras acaban de repartir esos ahorritos. Dura solamente ese tiempo, porque después ya se acabó esa alegría, o la alegría de la fiesta, no en sí una celebración. Nosotros vemos en estos pasajes adelantitos, si leemos el verso 14, el verso 13 y 14 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lo que estamos viendo aquí es una celebración, los ángeles celebrando la gracia de Dios, la misericordia de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo. Estaban celebrando. Y el día de hoy vemos celebraciones que no precisamente celebran el mismo motivo, el mismo propósito. Celebran una noche, celebran un tiempo. Sin embargo, nosotros los cristianos sí podemos tomar este ejemplo de los ángeles celebrando y alabando a Dios por el nacimiento del Hijo de Dios, para nosotros celebrar que Jesús nació. No lo estoy diciendo precisamente en estas fechas, no le veo yo ningún problema, pero no lo estoy diciendo
por la celebración de las fechas, lo estoy diciendo por el hecho de celebrar que Jesús sí nació, que Jesús, el Salvador, vino a esta tierra. Pero lo que yo le estaba diciendo es que aunque el ángel estaba anunciando gozo por esta noticia, el día de hoy bien es cierto que no hay muchas personas, o hay muchas personas que no tienen gozo real, que este propósito, este gozo que estaban anunciando los ángeles, no lo tienen. Y la razón es muy sencilla: sus ojos están vendados a las cosas espirituales, no disciernen las cosas espirituales, no disciernen la bienaventuranza del hecho de que el Hijo de Dios vino a esta tierra como Salvador. No lo disciernen, y no lo disciernen porque no disciernen su pecado, porque no disciernen su estado de perdición, razón por la cual no están conscientes de que están perdidos y no disciernen que necesitan a alguien que los salve. Entonces, por esa razón no toman estas noticias como unas noticias bienaventuradas, como unas noticias que pueden traerle gozo y alegría. Solamente aquella persona que ha gozado de la salvación, que goza de la salvación, que goza de conocer al Salvador, es que puede entender el gozo de estos ángeles, es que puede entender la alegría de estos ángeles, es que puede entender las palabras de este ángel diciendo: he aquí, hoy os doy nuevas de gran gozo. Solamente una persona que ha sido sensibilizada por la gracia de Dios, sensibilizada por el Espíritu de Dios acerca de la perdición, de su perdición, y acerca de la salvación que ofrece Dios a través de este Salvador, que es Cristo el Señor, es que puede tomar esas noticias como noticias de gran gozo. De otra manera, por eso es que vemos a la mayoría de las personas en esta temporada que celebran más a Santa Claus, ¿no? Le cantan más a Santa Claus, se gozan más por Santa Claus y esperan más a Santa Claus que al Hijo de Dios. Buscan más traer cierta alegría a sus vidas por la tradición de esta tierra, la tradición de cómo celebra la gente sin Dios la Navidad, que el hecho de que un Salvador nació en esta tierra. Y bueno, por eso es que nos toca a nosotros estar orando por toda esta gente que no está sensibilizada a este hecho. Nos toca hablarle a esta gente que no está sensibilizada a este hecho. Y es que es un hecho glorioso, y es que es un hecho que tiene muchas implicaciones, y que es el punto en el que yo quiero centrarme hoy. Quiero comentar con ustedes algunas razones de por qué Jesús tuvo que nacer, por qué era necesario que Jesús naciera. Entonces, estamos en días en que podemos nosotros hablar, proclamar esta verdad. Jesús vino y nació, y tuvo que nacer por algunos hechos importantísimos, concretos. Entonces, vamos a desarrollar este tema en cuanto a algunas razones de por qué Jesús tuvo que nacer, así como este ángel estaba anunciando el nacimiento de un Salvador. El nacimiento de un Salvador. Y no solamente está anunciando el nacimiento del Hijo de Dios, está anunciando el por qué nació. Cuando Él dice: os ha nacido un Salvador, Él está diciendo: ustedes tienen un problema, están perdidos. Ese anuncio del ángel traía, esas buenas noticias del ángel traían implícitas unas malas noticias. Las buenas noticias es: vino un Salvador. La mala noticia implícita es: porque ustedes están perdidos y necesitan un Salvador. Esa era la implicación, esa era la mala noticia implícita en las buenas noticias. Pero muchas personas no están conscientes de las malas noticias, por lo tanto no pueden valorar las malas noticias. Valorar las buenas noticias, por cuanto no están conscientes de las malas. No pueden ver el brillo de esta gloriosa noticia. Pero el hecho es de que nació un Salvador. Nació el Hijo de Dios con el propósito de salvar. Ese era el anuncio. Con el propósito de salvar a una humanidad perdida y condenada. Eso es un hecho glorioso. Eso, si bien es cierto que la Biblia no nos manda a celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, es un hecho que nosotros vemos a los ángeles celebrando y gozando el hecho del nacimiento del Hijo de Dios. Por lo tanto, los cristianos debemos gozarnos todos los días
todos los días en el hecho de que Dios en su misericordia envió a un Salvador, que el día de hoy para muchos de nosotros por su pura gracia se ha hecho presente, se ha hecho real. Por su pura gracia nos brillaron las malas noticias y nos pudieron ser deleitosas esas buenas noticias. Hay un Salvador. Hay alguien que te puede salvar de la esclavitud de tu maldad. Hay alguien que te puede salvar de la maldad tuya, de la maldad de ti mismo. Hay alguien que puede hacerte libre de todo eso. Y nació. Un día nació. Y nació con un propósito. Nació para morir por los pecadores. Nació para morir por los pecadores. Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que nacer? Primera razón, Jesús tuvo que nacer a causa del pecado de la humanidad. Por eso Jesús tuvo que nacer. Era necesario que Jesús naciera, porque la humanidad estaba perdida en su pecado. Y en este punto yo quiero remontarme un poquito al principio. Tú recordarás que Dios creó a Adán y Eva y los puso en un bello entorno en que Dios suministraba todas sus necesidades. Ahí puso a Adán y a Eva en el jardín que él mismo llamó el Edén. Ellos eran nuestros padres humanos originales. Les dio todo. Les dio abundante comida. Les dio animales domesticados. Y por si fuera poco, Dios mismo estaba ahí con ellos para enseñarles todo lo que ellos necesitaban aprender. Dios estaba con ellos para enseñarles todo lo que ellos necesitaban saber. Si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios, podrían ellos haber tendido un puente entre la mortalidad y la inmortalidad. Dentro de esas bendiciones, Dios a nuestros padres primeros les dio la capacidad de una libre decisión. Los dotó con el don de poder decidir libremente. Sin embargo, ellos, tú ya sabes la historia, ellos decidieron mal. Ellos decidieron desobedecer a Dios. Ellos decidieron pecar contra Dios. Ellos usaron ese don, esa bendición que Dios les dio de poder decidir, lo usaron para desobedecer, lo usaron para pecar. Entonces, este Salvador anunciado por los ángeles tuvo que nacer porque la humanidad entera, después del pecado de Adán, fue separada de Dios. A partir de ahí, cada ser humano necesitaba un Salvador. Necesitaba ser salvada. Entonces Jesús tuvo que nacer. Jesús vino a esta tierra y se permitió ser sacrificado para salvar a la humanidad de sus pecados, que comenzó con Adán y Eva en el jardín del Edén. Entonces, por esa razón, Jesús tuvo que nacer. Jesús tuvo que nacer para quitar los pecados de la humanidad a través de un sacrificio perfecto. Y otra vez, si nosotros seguimos en esa cronología, después del pecado de nuestros primeros padres, sigue la historia y entonces Dios a través de Moisés instituye una serie de ritos ceremoniales para purificación de los pecados. Cientos de años antes del nacimiento de Jesús, Dios reveló a través de su fiel siervo Moisés un sistema religioso que incluía sacrificios de animales. Seguramente tú has leído todo esto, donde se incluían ofrendas, donde Él mismo pidió que se hiciera un santuario. Dios dijo que habitaría en medio de ese santuario. En ese tiempo le llamaron tabernáculo. Y en ese tabernáculo se iban a celebrar ciertas ceremonias, entre ellas sacrificios de animales para expiación del pecado. Sin embargo, ¿por qué era necesario el sacrificio perfecto? Porque todos esos sacrificios instituidos a través de Moisés no daban una santificación perfecta. No había una purificación perfecta. Por eso es que era necesario un sacrificio perfecto.
a través de Jesús, el Hijo de Dios. Debido a estos sacrificios anteriores, muchas personas acudían a los sacerdotes para hacer este tipo de sacrificios. Sin embargo, no había un cambio de corazón, y tú lo sabes, tú lo has leído. Ofrecían sus ritos, ofrecían sus animales, ofrecían sus sacrificios, iban con el sacerdote, pero no había un cambio de corazón. Al paso del tiempo, todo eso se fue corrompiendo. La maldad del hombre, el pecado del hombre fue corrompiendo todas esas cosas, al punto en que muchos lo tomaron como un negocio. Recordarás aquellos cambistas, aquellos vendedores de animales que estaban en el templo, que en el tiempo de Jesús los miró en el templo, a los alrededores del templo, y él se enojó mucho con eso, porque lo que Dios instituyó para bendición del hombre, el pecado del hombre lo había transformado en negocio, en egoísmo. Y la gente que iba a comprar, o sea, había maldad de los que vendían, porque era puro negocio. Se habían olvidado de los propósitos de Dios, de la bondad de Dios, se habían olvidado de todo eso. Ellos vieron en eso un beneficio para ellos, un negocio, pero no solamente los que vendían, también los que la compraban. Los que la compraban vieron en eso algo práctico. La ley de Moisés dice que por mi pecado tengo que ofrecer yo un cierto animal. Bueno, pues ya ni siquiera me preocupo en criarlo, ¿no? Porque antes originalmente era, pues bueno, de tus animales, de los animales que tienes tú y que crías con tu trabajo, de ahí vas y tomas uno de estos animales y lo ofreces. Bueno, la gente se volvió tan egoísta, se volvió tan corrompida en ese sentido, que ya ni siquiera los criaban. Ya iban y, bueno, pues ya hay de pasadita, vamos y lo compramos con los que los venden. Ahí compramos el pichón, ahí compramos el becerro, ahí compramos el carnero, ahí compramos el cordero. Y ya se volvió todo un ritual muerto. No había un cambio de corazón. Eran sacrificios imperfectos. Para poder dar un cambio verdadero al corazón, para poder dar verdadera vida eterna a las personas, era necesario un sacrificio perfecto. Jesús tuvo que nacer, porque aquellos sacrificios no cumplían el verdadero propósito de Dios. La humanidad seguía condenada. Todos iban a morir sin ninguna esperanza, a pesar de sus ritos religiosos, a pesar de sus sacrificios. Todos iban a morir a pesar de sus ceremonias. Jesús tuvo que nacer porque era necesario un sacrificio perfecto. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que sí quita el pecado del mundo, que sí quita el pecado del mundo. Y entonces nosotros, cuando estamos escuchando todo eso, nosotros tenemos que ir pensando en estos beneficios del nacimiento del Hijo de Dios. Y no solamente en beneficios por la humanidad, en beneficios por uno mismo. En beneficios por uno mismo. Porque nosotros también pudimos haber caído en tantas cosas queriendo enmendar nuestras faltas. Cuántas cosas hacíamos porque nuestra conciencia nos condenaba, y hacíamos o tratábamos de hacer buenas obras con tal de sentirnos un poco mejor. Sin embargo, eso no cambiaba nuestra culpa. Eso no cambiaba nuestra culpa, ni cambiaba nuestro destino fatal. Vivíamos en este mundo sin Dios, finalmente sin Dios, a pesar de muchas cosas que hacíamos. Vivíamos sin Dios y vivíamos sin esperanza en este mundo. Para que el ser humano tenga una verdadera esperanza, se necesitaba un sacrificio perfecto, sin falla. Un sacrificio perfecto en el que el ser humano pudiera confiar en Él y no en nosotros mismos, y no en obras nuestras. Dios sabía que el ser humano necesitaba un sacrificio perfecto, y solamente este sacrificio perfecto podía ser posible en el Cordero sin mancha, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita nuestro pecado, que quita nuestro pecado. En tercer punto, Jesús tuvo que nacer para que la humanidad pudiera tener un mediador. Y cuando hablo de la humanidad, no me refiero, y no estoy hablando de ninguna manera en una salvación universal.
Todos sabemos, hemos enseñado, hemos hecho énfasis en que la salvación es por gracia a través de la fe. Es necesario poner nuestra fe en el Hijo de Dios. Poner nuestra fe en el Hijo de Dios para que ese sacrificio pueda ser hecho posible, para que todos los beneficios de las promesas de Dios, de las cosas que la Biblia enseña a través de todo esto, pueda ser factible para nuestra vida, pueda ser aplicado a nuestra vida. Y esto es aplicado a nuestra vida solamente a través de la fe. Solamente a través de la fe. Entonces, cuando hablo de un mediador para la humanidad, de que era necesario que Jesús naciera para que la humanidad tuviera un mediador, me refiero a esa parte de la humanidad a la que Dios concede la fe para creer, a la que Dios en su misericordia a través de su gracia le concede creer en el Hijo de Dios, le concede mirar al Hijo de Dios, pero mirarlo con los ojos espirituales, porque bien es cierto, yo le decía, hay gente que el día de hoy piensa que está la noche del 24 para amanecer el 25, está arrullando al Hijo de Dios, ¿no? En Semana Santa hay gente que está mirando al Hijo de Dios en su Vía Crucis en Semana Santa, y aunque los miran, realmente no disciernen qué están mirando, qué están escuchando, no lo disciernen. La Biblia dice, hablando de los ídolos, que todos los que le sirven y le adoran son iguales que ellos. Usted recordará aquel salmo donde el salmista habla de los ídolos y dice que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y termina ese versículo diciendo, tales son los que les adoran. Igual que ellos, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, así igual son aquellas personas que los adoran. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y por eso es que pareciera ser que durante todos los años y cada año lo escuchan, lo miran, no entienden, porque son iguales a ellos. Son iguales a ellos. Entonces, vemos en la Escritura que sí, efectivamente Dios concede la fe para poder mirar con los ojos de la fe al Hijo de Dios, naciendo por la buena voluntad de Dios y muriendo por nuestros pecados. Solamente a través de la fe eso se hace aplicable a nuestra vida. Entonces Jesús tuvo que nacer para que la humanidad tuviera un mediador. La Escritura nos enseña que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Y entonces de esta manera Dios reemplazó los sacrificios del sacerdocio levítico con el último sacrificio, que es un sacrificio perfecto, a través de Jesús mismo. No lo busques, se lo voy a leer. Hebreos capítulo 8, verso 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador del mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Este sacrificio es mejor que todos, pero por mucho. Porque además dice el autor de Hebreos que está fundamentado, está establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son las promesas de este sacrificio perfecto? Vida eterna, seguridad eterna, seguridad eterna, vida eterna. Ese nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Pero bueno, aquí surge una pregunta. ¿Cuáles son esos términos del nuevo pacto? ¿Bajo qué términos está establecido este nuevo pacto? Bueno, Dios lo explicó diciendo que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Ustedes recuerdan cómo sigue ese pasaje? Él dice con el profeta Jeremías, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Esas son las mejores promesas. Yo pondré, porque originalmente fue Dios el que dio su ley y las dio en tablas de piedra, pero Él vio lo que sucedió. Dios miró lo que sucedió con su ley en las tablas de piedra. La gente las repudiaba, la gente las desobedecía, no quería tenerlas.
a través de este sacrificio perfecto, a través de este mejor pacto que está fundamentado sobre mejores promesas, Él dice: yo pondré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré. Dios mismo, porque Él miró que nosotros en nuestra humanidad, por nuestro pecado, no podíamos. Nosotros no podemos. Cuando una persona está apartada de Dios, sin la influencia del Espíritu Santo, cuando está dominada por el viejo hombre, no puede someterse a las leyes de Dios. No puede. Y entonces, Él dice aquí esta preciosa promesa: yo pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Por eso es que cuando predicamos y anunciamos el Evangelio, hermanos, cuando nosotros anunciamos el Evangelio, cuando nosotros promovemos el cristianismo, nosotros tenemos que hacer notar esa enorme diferencia del nuevo pacto. Esa enorme diferencia del nuevo pacto. Dios mismo obrando en nosotros, Dios mismo poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra, Dios mismo haciéndolo. Y solamente así dice: yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Esta ley escrita en el corazón del creyente en los términos del nuevo pacto es la ley inmutable de Dios, no cambia. Y si tú recuerdas, el apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos que esta ley es santa, justa y buena. Santa, justa y buena. Pero muchos podríamos decir: pero ¿cómo si está hablando de la ley? Porque Pablo, cuando cita este versículo, está hablando de la ley. Recuerde usted que esa era la Biblia de los hermanos, de los cristianos de aquel tiempo. El Nuevo Testamento todavía no se escribía, apenas se estaba escribiendo. Y cuando Pablo dice que la ley es santa, justa y buena, está hablando de la ley. Pero está hablando de esa ley que Dios mismo, por su Espíritu Santo, la viene y la pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso es tan diferente a cuando nosotros, sin Dios, queremos hacerle caso o queremos mirar y observar la ley de Dios. Yo podría preguntar a varios de los que están aquí que el día de hoy, por la gracia de Dios, han sido regenerados y sus ojos abiertos a las delicias de la palabra de Dios. Pero te puedo preguntar: ¿cómo veías tú la Biblia si alguna vez leíste la Biblia sin el Espíritu Santo? ¿Cómo leías la Biblia? ¿Cómo la entendías? ¿Cómo la mirabas? Realmente la mirabas en tablas de piedra, la mirabas dura, imposible de vivir, imposible de practicar. Realmente se decías: pero ¿cómo es posible hacer esto? ¿Pero cómo es posible vivir de esta manera? Y muchas veces, no sé si ustedes, pero yo sí terminé diciendo: no, esto son falacias, esto es pura ilusión, nadie puede vivir esto. Y ciertamente, en nuestras fuerzas y en nuestra carne, nadie puede vivir eso. Nadie puede vivir eso. ¿Qué es lo que pasa cuando en el nuevo pacto, fundamentado en mejores promesas, a través de un sacrificio perfecto, y a través de este mediador, Dios pone su ley en nuestra mente y en nuestro corazón? Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia cuando entiendes la ley, la entiendes en el Espíritu. Qué diferencia cuando miras la palabra de Dios. ¿A qué ley se refería David cuando decía: tu palabra, amo tu ley? Decía él: amo tu ley. ¿A qué ley se refería? A la ley, a esa ley a la que muchos de nosotros en algún momento dijimos: yo no quiero esto, yo no puedo vivir esto. Y sin embargo David decía: yo amo tu ley. Ha sido como miel en mi boca. ¿Cuál ley? ¿No matarás? ¿No dirás falso testimonio? ¿No robarás? ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? Esa ley, David decía: yo la amo y en mi paladar es
dulce como la miel. ¿Sabe por qué? Porque qué diferente es cuando nosotros a la luz del Espíritu entendemos todo eso. Y eso es un beneficio de tener un mediador, Cristo el Señor. La comprensión de que Jesús es el mediador entre Dios y la humanidad hace que sea más fácil para nosotros comprender el ministerio de Cristo. Él es el administrador superior del sacerdocio divino. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Y entonces este entendimiento permite al cristiano, aquel nacido de nuevo, limpiar su conciencia de obras muertas para servir con libertad a su Salvador, para servir con libertad a su Señor. Fíjense que durante mucho tiempo yo batallé con pensamientos acerca de la Escritura. ¿Recuerda usted cómo Dios, cuando habló a Abraham y llamó a Abraham, le dijo: anda delante de mí y sé perfecto? ¿Recuerda ese pasaje? Dios demandaba a Abraham perfección. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué es lo que usted pensaba? ¿Qué es lo que usted entendía cuando usted leía a Dios diciéndole a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto? Le voy a decir lo que yo entendía cuando yo leía a Dios diciéndole a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Yo entendía, Dios le está pidiendo sin tacha, sin error, sin pecado. Yo entendía eso hace tiempo. Y entonces yo decía, bueno, pues seguramente Dios pide lo mismo de todos nosotros, de los que querramos vivir en los caminos de Dios. Ser perfectos, sin tacha, sin error, sin pecado. Pero después lees la historia de Abraham, la vida de Abraham, y tú no encuentras un camino de perfección sin tacha, sin error y sin pecado. ¿O si la lees? ¿Si la encuentras? De repente encuentras a un Abraham diciendo medias verdades, que finalmente terminan siendo medias mentiras, o las medias verdades en realidad no son medias mentiras, realmente son mentiras completas. De repente encuentras a un Abraham cobarde, y vemos fallas en la vida de Abraham. Y dices: a ver, Abraham, ¿qué no oíste a Dios que te dijo que tienes que ser perfecto? Y después de eso encuentras que Dios llama a Abraham su amigo y que fue justificado. Y entonces dices, bueno, Dios cambió. Dios primero le dice que sea perfecto, y Dios se da cuenta que Abraham no es perfecto porque tuvo tacha, tuvo error y tuvo pecado, y después le llama a su amigo y lo justifica. ¿Por qué? Porque el concepto de perfección de nosotros es diferente al concepto de perfección de Dios. Esa es la gran diferencia. El concepto de perfección de nuestra mente es diferente al concepto de perfección de Dios. Uno de los otros puntos en el que mi mente chocaba es cuando yo leía que la Escritura habla de David diciendo que era un varón conforme a su corazón. Y después lees la vida de David y te encuentras con que andaba de flojo, andaba de irresponsable, andaba de ocioso, andaba de codicioso, y después de ahí adúltero, y después de ahí cobarde, y después de ahí mentiroso, y después de ahí asesino, y bueno, ya sabes la historia. Y dices, bueno, ¿dónde está el corazón conforme a Dios? Bueno, es que nuestros conceptos son diferentes. Es que es importante que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios para entender la mente de Dios, los conceptos de Dios. ¿Y qué error viene o qué yugos vienen en nuestra vida cuando queremos nosotros poner nuestros conceptos a la palabra de Dios? Y debe de ser al revés. Nuestros conceptos deben ser influenciados por los conceptos de Dios. Porque Dios, a un hombre que cayó en todas esas cosas, de él dijo: es un varón conforme a mi corazón. Y cuando nuestra mente no ha sido alumbrada correctamente por la palabra, caemos en confusiones. ¿Cómo puede ser un hombre así conforme al corazón de Dios? Bueno, lo que pasa es que más adelante es donde se miró que ese hombre es conforme al corazón de Dios.
cuando por la palabra fue reprendido y el hombre se humilló. Y el hombre reconoció. Y el hombre volvió a Dios. Y el hombre reconoció su pecado. Y el hombre se humilló. Y el hombre pidió perdón. Ahí es donde se estaba reflejando que ese hombre tenía un corazón conforme a Dios. Si David se hubiera rebelado, si David se hubiera obstinado a su pecado, si David hubiera rechazado las profetas de Dios a través de Natán, entonces sí se hubiera revelado que ese hombre no tenía un corazón conforme a Dios. Pero por cuanto se humilló, por cuanto oyó la voz de Dios, oyó su reprensión, se humilló, lo buscó, se arrepintió, clamó, le pidió que lo limpiara nuevamente, se estaba revelando el corazón de ese hombre conforme a Dios. Entonces, todo esto es lo que nosotros debemos entender. ¿Cuál es el sacerdocio de Cristo Jesús en nosotros? Sí nos va a perfeccionar, porque este nuevo pacto, este pacto perfecto, tiene ese propósito, tiene propósitos eternos, y cuando nosotros vayamos a la eternidad, cuando estemos nosotros en la eternidad, entonces se cumplirá esa total y plena perfección. Mientras estemos caminando en esta tierra, el Señor nos va a ir perfeccionando. Es su promesa. Es su promesa que nos va a ir perfeccionando. A los que hemos nacido de nuevo, Dios nos va a ir perfeccionando de tal manera que un día lleguemos a ser a esa estatura del varón perfecto. ¿Por qué la necesidad entonces de un mediador significa que Jesús tenía que nacer? Se debe a aquel sacerdocio que en un tiempo contaron o llevaron los levitas. Según lo revelado en el Antiguo Testamento, ese sacerdocio de los levitas era imperfecto. Fue solo un precursor. Jesús tuvo que nacer porque la salvación de la humanidad exigía algo mejor, algo perfecto. Y solamente a través de Jesús. Y solamente a través de Jesús que nació. Siguiente punto: Jesús tuvo que nacer para proporcionar la simiente prometida a Abraham. Usted recuerda que, hablando de Abraham, Dios le prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Usted recuerda esa promesa? ¿Usted recuerda cómo en aquel pasaje, capítulo 22 de Génesis, Dios le da una promesa a Abraham y le dice: en tu simiente, que significa semilla, en tu semilla serán benditas todas las familias de la tierra? Era una promesa para su generación, para la generación de Abraham. Y sin embargo vemos que en ninguno de sus descendientes próximos, Abraham, Isaac, Jacob, en ninguno de ellos fueron benditas todas las familias de la tierra. No se cumplió en ellos. Todo esto iba a seguir a través de la historia y a través de la historia hasta que llegáramos al momento de Jesús. A través de Jesús, todas las familias de la tierra pueden ser bendecidas. Todas las familias que a través de la fe puesta en Jesús pueden ser bendecidas. Jesús tenía que nacer para que esa promesa dada a Abraham fuera cumplida. Dios cumple sus promesas. Y nosotros podemos ver cómo Dios cumple sus promesas. Y nosotros podemos confiar en Dios como confió Abraham, que Dios cumple sus promesas. El día en que Dios le pidió a Abraham su único hijo, que era su heredero, y le dijo: ofrécelo en sacrificio, dame a tu único hijo, a tu amado. Abraham no dudó. Abraham no dudó. ¿Y sabe por qué no dudó? Porque Abraham creyó a Dios, que le dijo: en tu semilla, en tu generación, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham no dudó ni un minuto cuando Dios le pidió a Isaac, cuando Dios lo probó a través de Isaac. Y también vemos a Isaac como una representación, como un prototipo, como un joven representando lo que vendría a Jesús. A un Isaac yendo al sacrificio, yendo al matadero, sin abrir la boca. Sin abrir la boca. Abraham sabía
que Dios algo iba a hacer para cumplir su promesa. Por lo tanto, no dudó. Isaac sabía, confiando plenamente en su padre. Isaac confiaba plenamente en su padre. Conocemos la historia. Dios no permitió que Abraham sacrificara a Isaac. Y sin embargo, Dios sí sacrificó a su hijo. Dios sí sacrificó a su hijo para darnos esta oportunidad. No permitió que Abraham lo sacrificara, pero él sí lo sacrificó. Él sí lo entregó. Y al día de hoy, muchos de nosotros podemos gozar de esas bendiciones. La Escritura dice que Dios no hace acepción de personas. De hecho, el plan de salvación, el plan de redención, incluye a personas de todas las razas, de todos los grupos nacionales y grupos étnicos. El apóstol Pablo a los Gálatas le dijo: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Se cumple la palabra. El día de hoy hay gente nacida de nuevo, de todas las naciones, grupos étnicos y de todas las razas. Y de todas las razas. Entonces, era necesario que Jesús naciera para ser cumplida la promesa de Dios a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y ya para terminar en esta charla, este último punto quiero enfocarlo. Jesús tuvo que nacer. Jesús tuvo que nacer de Dios para redimir a toda la humanidad. La salvación de la humanidad dependía de la venida de Jesús a la tierra, a vivir una vida perfecta. Pero no solamente vivir. Nosotros sabemos cuál es lo glorioso. Sí es cierto, cuando Él caminó en esta tierra, Él vino a enseñarnos. Y también ahí se cumplía uno de los propósitos. Jesús tuvo que venir a esta tierra para mostrarnos el verdadero carácter de Dios. Es a través de Cristo que nosotros conocemos el perfecto carácter de Dios. Es a través de los evangelios que nosotros podemos conocer más a Dios, porque miramos a Jesús, hombre, viviendo en esta tierra, lidiando con personas, tratando a sus discípulos, tratando a los hipócritas, tratando a los necesitados. Vemos ahí entonces el carácter de Dios reflejado en Jesús. Y entonces era necesario que Jesús viniera a esta tierra para que nosotros conociéramos el carácter de Jesús y para que nosotros aprendamos a vivir a semejanza suya. Es su deseo. Es su deseo desde un principio. Ustedes recuerden que cuando Dios creó, a Adán y a Eva, dice que los creó a su imagen y semejanza. Siempre ha sido la voluntad de Dios que seamos a su imagen y semejanza. El pecado entró, corrompió todo, pero cuando Jesús nació, volvió a mostrarnos el verdadero camino para ser a su imagen y semejanza. Él vino a mostrarnos: así soy, así tienes que ser. La Escritura dice que los que queremos caminar con Él, debemos andar como Él anduvo. Y entonces Jesús vino a esta tierra para enseñarnos. Pero como lo dije hace un ratito, Él viene a ponernos en nuestra mente y en nuestro corazón todas esas cosas. Porque tratar de vivir como Jesús, sin Jesús, es imposible. Tratar de vivir como Jesús sin Jesús en nuestra vida es imposible. No se puede. Entonces, Jesús vino a redimir la humanidad. Todo esto que acabamos de decir es otra manera de decir que Jesús tuvo que nacer, porque Él es nuestro Redentor. Cristo Jesús es nuestro Redentor, y Dios en su infinita misericordia, Él preordenó todo ese plan de redención para la humanidad pecadora a través de Cristo. Es un plan perfecto. Es un plan perfecto todo lo que Dios hizo. Él todo lo acomodó para que el Salvador naciera, para que el Salvador viviera,
para que el Salvador muriera y para que el Salvador resucitara con poder y gran gloria y nos diera vida eterna a todos los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Dios acomodó todas esas cosas. Es glorioso mirar cómo Dios hace todas esas cosas. Ayer venía escuchando un dato que me agradó mucho. Precisamente aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, cuando inicia el capítulo 2 de Lucas, que empieza el relato del nacimiento del Hijo de Dios, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Yo quiero recordarte que Augusto César era un dictador, era el emperador que en aquel tiempo había conquistado la mayor parte del mundo conocido, y fue a través de guerras, y guerras sangrientas, y masacres literales. Y para este tiempo tenía conquistado a Israel, a Jerusalén. Jerusalén era tributario de los romanos. Y entonces ya sabrás tú que los judíos no querían mucho a los romanos y mucho menos a su emperador. Estaban bajo el yugo de ellos. Y cuando salía entonces un edicto de parte del emperador tirano, esto causaba repulsión. De hecho, se dice que cuando este edicto salió de empadronar a toda la gente, es porque él planeaba nuevos impuestos. El emperador estaba planeando imponer nuevos impuestos, más yugo a la gente. Entonces, a simple vista y en una lectura superficial, nosotros podemos decir qué trágico era esto que estaba pasando. Qué terrible para la sociedad era lo que estaba pasando. Pero ¿sabes qué? A este hombre, Augusto César, que en su tiempo era considerado como un dios, el emperador era considerado como un dios. De hecho, era una de las religiones de Roma. Al emperador lo tenían como un dios. Y entonces este hombre que se pensaba, que se creía Dios, estaba pensando que él era el poderoso de toda la tierra. Él estaba pensando que él estaba haciendo su voluntad. Él estaba pensando que él estaba haciendo lo que quería. Y entonces estaba promulgando una ley. Y no se estaba dando cuenta que este hombrecito que se creía poderoso estaba siendo usado por el verdadero Dios soberano para cumplir sus propósitos y sus promesas. Este hombrecito, Augusto César, estaba pensando, se estaba engañando, diciendo: yo soy el soberano de toda la tierra, y como soy el soberano voy a poner nuevos impuestos y voy a poner una nueva ley. Y dictó un edicto que todos tenían que empadronarse, y para poderse empadronar tenían que ir a la ciudad de sus parientes. Y como José era descendiente de David, David nació en Belén, José tenía que ir a Belén a empadronarse. Dios conduciendo el edicto de este hombrecito llamado emperador en aquel tiempo para cumplir sus promesas. ¿Cuál promesa? Que en este lugar llamado Belén nacería el Salvador. Nacería el Salvador. Entonces Dios estaba encaminando todas las cosas para la redención de esta humanidad, usando a todas las personas, así como usó a Nabucodonosor, así como usó a reyes paganos como vara para castigar a su pueblo por su desobediencia. Así estaba usando a este hombre para sus propósitos, todo con un propósito: encaminarlo a su plan perfecto de salvación. A su plan perfecto de salvación. Es glorioso ver cómo el Señor, que pensó en nuestra salvación, estaba usando a este hombre que se creía Dios, que se creía que estaba haciendo las cosas para sí mismo y para su gloria. En realidad Dios lo estaba haciendo para su propia gloria. Dios lo estaba encaminando para su propia gloria a través de la salvación por Cristo Jesús. Entonces, a través de Cristo Jesús estaba redimiendo a toda la humanidad. Esta es la historia de la redención del mundo. Aquí comienza lo que nosotros podemos conocer como la vida de Jesús, que culminó en aquella cruz y en aquella gloriosa resurrección por la cual nosotros podemos tener vida eterna y vida en abundancia. Hermanos, yo quiero animarte a que estas fechas
Si bien es cierto que muchas personas las tuercen, si bien es cierto que muchas personas la usan para deleitar su carne, si bien es cierto que Jesús no nació un 25 de diciembre, si bien es cierto, también es cierto que muchas personas de alguna manera se acuerdan de Jesús. Es momento que nosotros debemos aprovechar para hablarles de todas estas cosas. Jesús tuvo que venir a esta tierra para darle salvación a toda la gente perdida, en las cuales estábamos nosotros también. Y la gente necesita conocer esta gloriosa historia. El día de hoy se hacen celebraciones, se hacen pastorelas, pero la gente no le entiende, pero a la gente no le brilla. El día de hoy se hacen muchas representaciones donde se le da gloria a otras cosas. Nosotros tenemos que aprovechar, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, tenemos que llenarnos de esta verdad, ir con las personas y decirle: este es el propósito por el cual Jesús tuvo que nacer, para darte vida a ti, pecador, que estás perdido, para darte salvación a ti que estás condenado, para darte libertad de tus pecados, para darte una nueva vida, una nueva naturaleza, una transformación en tu vida, transformación verdadera, genuina, real, que lleva a verdaderos frutos, frutos encaminados a glorificar a Dios, el Padre. Esto es lo que tenemos que anunciar. Esto es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Si en estos días próximos, pues ya estamos hoy a 23, pues mañana, y te vas a reunir con tu familia, o vas a coincidir con personas, o vas a mirar a personas que tú veas que están acordándose más del Santa Claus, o que están escuchando de Jesús, pero que teniendo oídos no oyen y teniendo ojos no ven. Orando al Padre, tú les lleves esta gloriosa palabra. Os ha nacido un Salvador. Y tuvo que nacer un Salvador porque tú necesitas salvación. Estás perdido. Estás esclavo. Y Dios, en su gracia y en su misericordia, y a través de muchos tiempos atrás, Dios planeó todo esto y ha ordenado todas las cosas para que podamos ser salvos, para que podamos tener salvación. Yo te invito, amado hermano, hermana, yo te invito a que estas fechas no desaprovechemos. No desaprovechemos. Al igual que los ángeles celebraron, nosotros celebremos el nacimiento del Hijo de Dios de la manera adecuada, de la manera correcta, de la manera en que vemos a los ángeles celebrando el nacimiento de Dios. ¿Cómo vemos a los ángeles celebrando? Adorando a Dios. Adorando a Dios. ¿Cómo vemos que los pastores respondieron a esa celebración y a ese anuncio? Corrieron a Jesús. ¿Cómo vemos a esos sabios celebrando este anuncio? Adorando al Hijo de Dios, a través de presentes, a través de un servicio fiel. Celebremos el nacimiento del Hijo de Dios de la manera correcta. Y no te animo a que lo celebres solamente mañana o el domingo. Te invito a que vivamos de esta manera, celebrando que Jesús nació. Y que no solamente nació en esta tierra, por su gracia ha nacido en muchos de nuestros corazones, en muchos corazones de los hoy presentes, por su gracia, por la gracia de Dios. Anunciemos esto. Los ángeles no se callaron, los ángeles anunciaron las buenas nuevas. Estas nuevas de gran gozo. Seguramente nos encontraremos, Dios nos pondrá en el camino de gente para los cuales esta noticia será de gran gozo. Seguramente que sí, es el plan de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Hoy para ti, o en estos días para ti, ¿qué ha implicado que Jesús nació? ¿Qué ha significado para ti el anuncio de este ángel diciendo: os ha nacido un Salvador? Creo que la pregunta obligada es: ¿este que nació ya es tu Salvador?
Este que nació ya es tu Salvador. Adóralo, alábalo, sírvelo todos los días de tu vida. Este que nació como Salvador, ¿aún no es tu Salvador? Quiero decirte algo. Jesús nació para morir. Y nació para morir por ti. Para pagar esa culpa, esa deuda que ningún sacrificio imperfecto puede saldar y puede cubrir. Que ninguna obra tuya alcanza para pagar. Para eso Jesús nació. Para pagar lo que para ti era impagable. Para cubrir lo que por ti era incubrible. Para saldar la deuda que tú no podías saldar con ninguna de tus obras. Jesús fue a la cruz como culpable para declararte a ti sin culpa. Jesús fue a la cruz como culpable para poderte declarar a ti sin culpa y pudieras ser justificado delante del Padre y pudieras empezar a vivir en esa perfección, poniendo Dios en tu mente y en tu corazón, sus palabras, su ley. ¿Qué necesitas? Creer que así es. Creer que Jesús murió por ti. Y cuando creas que Jesús fue llevado a la cruz por ti, entonces sabrás que es necesario pedir perdón a Dios. Sabrás que es necesario arrepentirte. Y cuando por el Espíritu mires al Hijo de Dios derramando su sangre por ti, no dudarás en arrepentirte. Abrirás tu boca con lamento, con vergüenza, con dolor por haber pecado contra Dios y por mirar al inocente muriendo por el culpable, por mirar al justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Y poder ser declarado delante del Padre justo y poder ser llamado por el Padre mi hijo. No tienes nada con que pagar tu deuda. No tienes nada con que pagar tu culpabilidad por tus pecados y por tus maldades, por tu indiferencia a Dios. No tienes con qué pagar eso. Por esa razón, Jesús envió la paga por tu pecado. Su Hijo, su único Hijo, el Santo, el Justo, el Inocente, el que es sin pecado, para que a través de su sangre y de su sacrificio tú seas perdonada, tú seas perdonado. Cuánta gratitud, hermanos,
debiera haber en nuestro corazón al Padre por Jesús el Salvador. Que si bien es cierto, en esta fecha no nació, la realidad histórica es que sí vino, sí murió y resucitó, cumpliendo su propósito en muchos para gloria de Dios. En todo pueblo, lengua y nación hay gente que hoy proclama el nombre del Hijo de Dios. Bendito sea Dios. Bendito el Salvador, que nos dio nueva vida. Bendito sea Él.